Buenas noches, hoy es el lunes 16 de octubre de 2017 y les saludo con afecto como siempre. Hoy es un día en el cual ha habido mucho movimiento, desde la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República, en un hecho del cual ya puse una plática electrónica previa, por ahí de las 11:30 de la mañana, hice una videocharla para darle contexto a esto que lo comento brevemente, pero es la renuncia de Raúl Cervantes, a quien se acusaba de ser el fiscal carnal, es decir, el defensor que Peña Nieto pretendía instalar por 9 años más a título de fiscal general de la nación para ser supuestamente un fiscal autónomo, que estaría los 6 años del siguiente presidente de la República, sea quien sea, y 3 años más del siguiente presidente. Es decir, Peña Nieto tendría instalado a uno de sus personajes más cercanos, militante del PRI, promotor de las llamadas reformas estratégicas, miembro del círculo de los primos, que eran el consejero jurídico de la Presidencia de la República y el director de CONADE y antes comisionado de Michoacán, primos entre ellos, 3 primos ocupando cargos directivos de primer nivel en cuanto a la confianza de Peña Nieto, y Peña Nieto pretendía dejarlo hasta el final, 9 años, como una especie de guardaespaldas transeccional. No pudo porque francamente no transitaba este hombre, Lord Ferrari le llamaron en alguna ocasión, debido a que se descubrió un Ferrari de 2 millones de pesos con placas en Morelos para no pagar la tenencia, y en fin, un personaje un poco trágico, Raúl Cervantes Andrade, tanto en algunos episodios de su vida personal que no vamos a tocar aquí, pero también un sino trágico. Quiso ser impulsado a ministro de la Suprema Corte de Justicia bajo promesa de Enrique Peña Nieto de que lo haría, y no se pudo porque toda la fuerza de Peña Nieto apenas pudo sacar a otro priista empedernido, Eduardo Medina Mora, que sí lo lograron hacer ministro de la Suprema Corte, pero ya no alcanzó esa fuerza para instalar a este hombre, Raúl Cervantes, que luego lo hicieron Procurador General de la República con la idea de un artículo transitorio en la ley correspondiente que establecía que de manera automática él podría pasar a ser el fiscal general de la nación. No pudo, ahí queda. El propio Peña Nieto dice hoy que ese nombramiento ha quedado secuestrado por la política, que entre la efervescencia no hay buenas condiciones para hacer ese nombramiento y que prefiere dejarlo para después de las elecciones. No dice para cuando haya otro presidente o presidenta de la República. Dice pasadas las elecciones, cuando él podría todavía seguir manipulando para instalar al propio Cervantes, ya para entonces como candidato independiente o ciudadano, ya ven que están de moda, o bien como instalar a otro fiscal carnal sustituto que cumpla las mismas funciones, pero con otro nombre y apellido. Por lo pronto queda Alberto Elías Beltrán como nuevo titular de la Procuraduría General de la República, en la que bien saben que ha estado Jesús Murillo Caram, luego estuvo Arely Gómez, luego este hombre Raúl Cervantes, y ahora está Alberto Elías Beltrán. Es de suponerse que él transitará todo el camino hasta el fin de este sexenio. Es un día en el que además uno de los escándalos que están en los medios y en el chisme es el senador Emilio Gamboa Patrón, yucateco, que ha sido fotografiado cuando está abordando en el campo Marte un helicóptero militar para subirse, y también unos palos de golf. Se fue a jugar golf con Peña Nieto, a jugar en Dominguito, pero bueno, ante las evidencias, el senador Gamboa Patrón ha explicado que sí fue a jugar golf con Peña Nieto, pero que era una reunión de trabajo en domingo y que entonces se reunieron a trabajar.
terminaron, se pusieron a jugar y luego regresaron a seguir trabajando. Es decir, fue un pequeño detalle, un intermedio, un receso, un paréntesis nada más para jugar este juego de élite practicado por muchos millonarios, un deporte que no tiene la culpa de quien lo practique, es un deporte válido y valioso, pero que en términos generales por su costo y por la movilidad que necesita, es practicado pues por gente con mucho dinero. Peña Nieto juega golf, suele jugarlo con gente con la que va analizando, hablando de política, en este caso con Emilio Gamboa, que está haciendo una especie de consejero, y dicen que se reunieron para hablar justamente sobre la renuncia de Cervantes Andrade. Malos indicios, pero bueno, ya lo comentaremos. Puro mafioso, dicen por aquí en Periscope. Que juegue, que viaje en helicóptero, pero que lo pague con su dinero, no con el de nosotros, dice Osorio Malu. Los invito a leer este martes la columna Astillero en la Jornada, que se refiere precisamente a helicópteros, golf y política, analizando los incidentes de helicópteros desde aquel director de Conagua, David Korenfeld, que llevaba a su familia, sus maletas desde su casa al aeropuerto para irse de viaje familiar a bordo de la nave oficial de Conagua, y el propio Emilio Gamboa, pillado el año pasado, aterrizando en un arrecife de una área protegida ambientalmente, acompañado de un empresario que dicen que es su prestanombres y del coordinador de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Julio, ¿cómo te fue en la presentación de tu libro? Me pregunta Mari José Álvarez. Muy bien. Lleno completo en el foro Rius de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, todo lleno afortunadamente, gente de pie, muy amable, muy atenta, con una postura de buen planteamiento. Me hizo el favor de acompañarme para esta presentación el respetado periodista y escritor Álvaro Delgado, autor del Yunque, autor del Amaciato, con quien tuve mucho gusto de poder dialogar abiertamente sobre los temas políticos. Creo que nos fue muy bien. Al final hubo firma de libros, hubo una fila como de unas 100 personas que amablemente me esperaron a que pudiera yo firmarles sus libros y dialogar brevemente con cada uno de ellos. Excelente la presentación, dice Vulnerale 0804. ¿Cuándo vienes a Querétaro, Raymond Mendoza MX? Pues hay que irlo organizando con la propia editorial. Sí, estuvo genial la presentación, dice Mariana 0308. El Duende Bigotón dice, felicidades Julio por su presentación. Y por acá me dicen, ¿por qué no podemos deshacernos de todos estos parásitos? ¿Por qué? Se pregunta Ana G. Díaz. Puro corruptazo, lo veas por donde lo veas, dice Mari Palazzi. Bueno, pero antes de todo, antes de que avancemos en todo esto, disculpe, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Encabronados, publicado por Editorial Planeta. Antes de seguir adelante, déjenme abordar el tema que le da título a esta plática. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? El gran filósofo Enrique Peña Nieto dio hoy una espléndida cátedra frente a la sinodal Adela Micha en un foro relacionado con cómo México puede avanzar y los planes y las buenas historias y buenos deseos de lo que puede ser México. Bueno, ahí estuvo Enrique Peña Nieto y se aventó, la verdad, puntadas de primera. Ya si no son trágicas, veámoslas por el lado cómico. Repartió culpas a todo mundo, reiteró que la corrupción es cultural, que es una cultura de los mexicanos. Dijo que ahí está el ejemplo. ¿Quién tiene la culpa cuando la gente se pasa el alto, comete una infracción, un agente quiere cobrar esa infracción y el ciudadano le da dinero? Y pues ahí es una corrupción de todos, como si el servidor público y el ciudadano estuvieran colocados en la misma circunstancia y como si tuvieran la misma obligación social, política, de estructura, incluso de organigrama, pues, de gobierno. Por otra parte, dice que si nos diéramos cuenta de cuántos mexicanos tienen diablitos para robarse la luz, para robarse la energía eléctrica, veríamos que tiene que haber una autocrítica de la sociedad mexicana, porque la corrupción está en todos lados y no nada más en el gobierno. Pero además, permítanme compartir con ustedes algo
de lo que dijo hoy Enrique Peña Nieto, que me parece que pues son palabras así de esas que tenemos que tener muy presentes. Permítanme compartir esto. Que no tiene precedente en años recientes en el combate a la corrupción. Y también déjame decir algo más, que es donde a lo mejor políticamente alguien dirá que es incorrecto, pero es donde yo encuentro ver algunas discrepancias. Primero, a cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Si casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. Cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción. Creo que realmente combatir la corrupción exige no solo tener instituciones como las que se han creado para prevenir y cerrar espacios eventualmente a la corrupción. Bueno, pues ahí tienen las sabias palabras de este hombre cuya brillantez intelectual no siempre corresponde con la fluidez discursiva. Realmente, en términos de sintaxis, es muy atropellado y muy complicado. Dice cosas que seguramente una profesora de primaria le daría sus buenos reglazos en las manos por hablar de esa manera, pero escuche nada más, a cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Casi. Si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Eso dice y eso pregunta el licenciado Enrique Peña Nieto, egresado de la Universidad Panamericana, quien dice que, bueno, pues los semáforos, pero sí, los ciudadanos vemos constantemente que la compra de semáforos, la contratación de obras y servicios, todo está así por la corrupción y que efectivamente hay muertes en las esquinas porque los semáforos no funcionan bien, porque se robaron el dinero, que en las calles hay baches que provocan accidentes porque se roban todo el dinero, que en las carreteras hay constantemente problemas, accidentes, muertes con los trailers de doble caja, con mala señalización, con problemas por todos lados, asaltos por parte de fascinerosos y delincuentes. Y él dice, bueno, tranquilamente, pues, ¿cuál es el problema? O sea, ¿quién compró el semáforo que no funcionaba? Pues usted, señor Peña Nieto, su secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, su secretaria de la Función Pública que no hace nada, antes Virgilio Andrade, ahora Arely Gómez. Es la corrupción lo que daña profundamente a este país. Y en un ejemplo extremo de esta irresponsabilidad conceptual, dice Peña Nieto, hemos tenido ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más. Y ahora vimos estos sismos. Esto lo dice así tal cual, lo estoy diciendo. Así es que los enredos y la falta de entendimiento no es culpa mía, sino que así lo dijo. Y detrás de cada evento quieren encontrar un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción, dice Peña Nieto. Cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción. Válgame, de verdad que hay milagros de entendimiento y de expresión, y el milagroso Enrique Peña Nieto nos deja perplejos, dije. ¿La Casa Blanca es pendeja o qué? ¿Pero qué tal? ¿Por qué no dice su Casa Blanca? ¿Qué es eso? El poder pudre la sangre. Es un imbécil, perdón por la palabra, principal corrupto al frente. El mexicano está encabronado, pero debemos como sociedad ejercer el poder del cambio. Ya está como Duarte y sus submarinos, cínico, pues sí, como Javier Duarte que decía, pues lo que se roban son los frutsis y los submarinos Marinela, que si la gaviota está embarazada, bueno, no tiene, qué hombre tan más básico, cínico, si no es la corrupción, son 89 años de PRIAN.
ya se va, por eso le vale lo que dice. Pues sí, pero se va a ir bastante cargado él y sus compañeros. Además es una exculpación graciosa, generosa hacia Gerardo Ruiz Esparza y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No te preocupes, Gerardo, como en su momento dijo, no te preocupes, Rosario, a Rosario Robles. No, pues desde que se inventaron las excusas. Así ha hablado hoy Enrique Peña Nieto. Es una joya, dice en 1981 Díaz, y sí, efectivamente es una joya de cinismo, de frivolidad, de vivir en otro mundo, de pretender que las cosas son distintas. Peña Nieto hoy hizo un himno, un elogio de su gobierno que dijo que es el que más ha hecho en contra de la corrupción. Dice que como ningún gobierno, el suyo ha luchado contra la corrupción. Y creíamos que Fox era insuperable. Pues sí, se defiende, pues se siente el único corrupto. ¿Dónde estaría Peña cuando repartieron los cerebros? ¿Cuál corrupción? Dice Peña. A alguien dígale qué es lo más estúpido que ha dicho. A alguien, ¿qué se puede esperar de alguien que plagió su tesis? Su estrategia es minimizar y generalizar todo como el espionaje. Irma Barrales pregunta, ¿qué la Casa Blanca no fue corrupción? Más 1957 dice otra vez a escena Virgilio Andrade. Bien, pues les agradezco como siempre su atención. Tengamos presente esta joya declarativa de hoy de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál corrupción? Peña la exculpa, la democratiza, la reparte y casi que nos dice que la corrupción está en nuestras mentes. Gracias como siempre por su atención. El huachicolero de Miranda. Dormiré con coraje, dice Mariana. En Guerrero, ¿dónde quedó el orden y la paz? No, pues ya saben, con Héctor Astudillo como gobernador de Guerrero, no hay ni para dónde hacerse. Con alguien tan limitado en su cultura, corrupción es igual a Peña, a gobierno, a victimizarse. Leeré con cuidado todos sus comentarios, estaré atento y nos vemos mañana en otra de estas pláticas electrónicas. Estas frases me hicieron el día. Bien, pues gracias y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas.